Coincidiendo con la subida del salario mínimo interprofesional aprobada por el Gobierno y que ha generado, como saben, una polémica notable y enfrentamiento en el seno del Gobierno, porque eso va a suponer que aquellos que perciben el salario mínimo a partir de ahora van a tener que declarar su declaración de Hacienda, tienen que hacer esa declaración de la renta ante Hacienda. Bueno, pues coincidiendo con ello, en Cataluña se han descolgado los independentistas pidiendo que el salario mínimo no se quede en 1.184 euros, como va a regir a partir de ahora en toda España, no, que allí tiene que ser mucho más alto. ¿Por qué? Pues porque en Cataluña la vida es más cara, dicen, que en Extremadura, por ejemplo, o que en Andalucía. Y piden nada más y nada menos que el salario suba en Cataluña 1.400 euros, como se lo cuento. Aquí ya saben la historia. Yo invito, pero usted es el que paga. Mar Vidal, buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estamos? Pues eso, ¿y esto es realista o estamos ante un brindis al sol, una butaz? Porque esto, me imagino que esto llevaría a la ruina a un montón de pequeñas, vamos, de autónomos y pequeñitas empresas. Que dicen, si me sube usted 1.400 euros más los costes sociales, a mí se me pone un puesto de trabajo en 2.200 euros largamente, ¿no? Y más. Incluso más podría ser, depende del caso. Pero esto de que depende del territorio de España tenga un salario mínimo u otro, al final dirías, ¿dónde limitamos, ¿no? ¿En qué parte de Cataluña los que viven en Barcelona capital deben de tener un salario más alto? Los que viven en el interior porque la vida ya no es tan cara, porque, por ejemplo, la vivienda pues no lo es. ¿Dónde pondríamos el límite? No tiene mucho sentido empezar a establecer eso si no se hace en todas partes igual. De hecho, la vida en Madrid es carísima también, ¿no? Podríamos buscar un salario mínimo interprofesional aquí que fuese más alto, pero tal vez el problema no es ese. Hay países en Europa, por ejemplo, que no tienen salario mínimo interprofesional y no pasa nada. De hecho, son países que son más avanzados que nosotros en muchos casos, ¿no? Suecia, Dinamarca, Noruega, incluso Italia, no tienen salario mínimo. ¿Qué significa que no tengan salario mínimo? Significa que por convenio, por sectores, todo eso se va negociando y se buscan pues, que haya un mínimo garantizable en esos sueldos. El problema que tenemos ahora mismo no tanto es si en un lugar van a pagar más o quieren que se les pague más en ese salario mínimo o no, es si las subidas del salario mínimo que estamos teniendo son razonables. Ojalá pudiéramos subir el salario mínimo muchísimo más, claro. y está bien que se suba porque al final permite que se adecúen algunas cosas. Pero el problema es que aquí se está subiendo el salario mínimo, ojo, hoy sacaban pecho de esto y es una cosa a analizar, ¿no? Sacar pecho de que tú has subido o has decretado subir el salario mínimo un 61% desde el 2018, habría que ver si también se ha gestionado del mismo modo la productividad de este país, porque decretar una subida salarial sin que vaya asociada un enlace directo a la productividad de las empresas y de la economía española, eso no suele salir bien. Se paga tarde, pero se acabará pagando. Y el problema es ese, el problema es que este gobierno solamente percibe que se puede decretar el coste que ellos consideren adecuado a las empresas, porque esto lo pagan las empresas, no es el gobierno que le está dando más dinero a nadie. Se está diciendo a las empresas, o sea, no su dinero, el de las empresas, que tendrán que hacer un sobreesfuerzo. Y esto lleva a dos caminos, a dos opciones. Una, incremento de precios, porque las empresas tendrán que repercutir esos incrementos en el salario mínimo, los que tengan asalariados en esa franja, tendrán que incrementar el coste, el precio de sus productos, porque la productividad será similar, con un coste superior, con lo cual o lo trasladan o reducen el margen de beneficio. Y si reducen el margen de beneficio suele haber menos inversión y a la larga, ya digo, más tarde, en este caso más pronto que tarde se genera poco empleo. Claro, y los que no pueden repercutir esa subida en precios de aquello que producen o sirven, ¿qué hacen? ¿Se cortan las venas? Porque hay muchos. Yo hablaba ayer, por ejemplo, de muchas familias que tienen a personas trabajando en casa porque hay personas dependientes o porque las necesitan para, en fin, gestionar un trabajo que ellos no pueden hacer. Bien, esas personas no pueden repercutir, evidentemente, la subida del salario en servicios que ellos prestan a su vez. ¿Qué hacen? ¿Mandan al paro a la persona que tiene trabajando ahí? Es lo mismo que con la reducción de jornada, ¿no? Si al final el decreto se convalida o no. El hecho de que tú a una empresa le digas que a partir de ahora todos los trabajadores tienen que trabajar menos horas cobrando lo mismo, solo tiene dos viabilidades. Por un lado, es que a partir de ese momento tú tienes con la misma producción más costes, porque tendrás que buscar la manera de cubrir las horas que no están, porque si no tendrás menor producción, o incrementarlo en precios, que es al final una de las ramas que pueden explicar una segunda o tercera derivada de la inflación.
Las empresas no son un cajero automático al que tú puedes ir y sacar todo el dinero que consideras. Las empresas tienen sus estrategias, sus planes, algunas a 2, 3, 5 años. De esa manera van estructurando pues, cómo van a invertir, qué van a contratar, qué modelos de negocio van a incorporar, cómo van a mejorar procesos, qué tecnologías van a incorporar también a todo lo que hacen. De esta manera cada vez es más complicado y además en los casos que digamos, repercute el salario mínimo interprofesional, que son los empleos de menor cualificación o los que tienen en este caso pues, aspectos más precarios, que son más temporales incluso a veces, pues esto lo único que va a conseguir en gran medida, aunque ellos digan que durante, el gobierno lo ha dicho durante la jornada de hoy, que a pesar de subir un 61% el salario mínimo interprofesional, han conseguido derribar los mitos del neoliberalismo y todo ese mensaje cacareado que tienen habitualmente. No sabemos lo que se ha dejado de contratar. Sabemos que con el incremento de población, sabemos que en un momento en que toda Europa está creando empleo y que además nosotros tenemos un riego monumental de dinero y además un sector que ha repuntado como no esperaba nadie, pues todo eso ha generado empleo. Pero no quiere decir que pudiéramos haber creado más empleo, tal vez sí. Y sobre todo, esto puede generar que se impulse y fomente aún más la economía sumergida. Por desgracia... Esa es una evidencia que ya sobre la que ya se ha puesto, en fin, énfasis por parte de aquellos que no van a poder afrontar esta nueva subida del salario mínimo. Y no solo quienes no lo puedan afrontar, es que ya lo ha dicho la OCDE, claro. lo han dicho diversos organismos. Cuando repercutes por decreto incrementos salariales o aplicas la necesidad de que tenga un coste superior para algunas empresas, sobre todo las pequeñas en este caso, ¿no? Porque las grandes compañías podrán ejecutar esto con una mayor facilidad al tener la posibilidad de escalar los costes, ¿no? Pero las pequeñas empresas, las pymes, los autónomos con 2 personas a su cargo, eso no es tan sencillo y espero que no sea así, porque al final la economía sumergida es algo malo para todos, ¿no? Pero es factible que suceda y así lo avisan algunos organismos, los mismos que ellos normalmente suelen buscar para recoger, para buscar ese racimo de buenas noticias cogidas por las hojas, no cogen el rábano por donde les interesa y de esa manera pues justifican muchas cosas. Pues esos mismos les están diciendo que ojito con estas decisiones. Bueno, te pregunto ahora sobre esto que decía Sánchez ayer, a ver qué opinas. A ver. Hemos sido una de las mejores economías del mundo, creamos, y esto es muy importante recordarlo, el 50% del crecimiento económico de la eurozona, un 30% de los nuevos empleos. 50% del crecimiento de la eurozona es España, dice. Ya. Y luego el 30% de la creación de empleo, España. Claro, se olvida que aquí el empleo lo fomenta y lo crea él como presidente de gobierno en función de puestos públicos, empleo público, no empleo privado. Antonio, si sacas este tema... Tengo el presupuesto y digo, pues venga, ahora aquí creo tantos puestos de trabajo. ¿Serán realistas? ¿Serán los adecuados? ¿Hace falta ese puesto? O sencillamente lo que estoy haciendo es dándole la maquinilla en ese sentido y colocando a gente para que, en fin, creamos que aquí estamos todos perfectamente instalados. Se me va a olvidar algo, pero es que son tantas las cosas. Fíjate, ir por ahí presumiendo de que eres la primera economía de Europa, que tu crecimiento es superior al de los demás, cuando ese crecimiento se basa en el dinero que te dan los demás, claro. También es un poco, no sé, es como tener un poquito de jeta, ¿no? En este sentido es como si alguien te va dejando dinero y le dices, oye, que sepas que yo me estoy enriqueciendo más que tú. Y dices, ya, es normal, espero que algún día no me lo pidas y así pues ya podamos ir manejando esto bien. La cuestión es que España no es el motor de Europa. Esto de que España es la locomotora de Europa, que ya lo explican también así, no es. España es una cuarta parte de la economía alemana, que aunque la economía alemana crezca un 0,1%, en algunas ocasiones, aunque nosotros crezcamos el 2%, crecen más que nosotros de forma bruta. Es decir, ellos son una máquina que crece, aunque crezca poco, es una máquina que todavía lleva la fuerza económica de toda Europa. O Francia, ¿no? Que es un país que también nos dobla, ¿no? Es decir, no podemos ir por ahí diciendo que somos la locomotora de Europa. Ahora sí que se puede decir que crecemos más que otros, porque es así. Porcentualmente crecemos más que otros, pero nuestra economía es muy inferior a la de esos otros. Entonces, cuando el presidente comenta que somos la economía que más crece, la envidia del sistema solar, pues lo hace en base fundamentalmente a que no incorpora la variable del por qué crecemos. Es que España crece por una serie de cosas muy concretas. España crece porque hay un gasto público desmedido, absolutamente desmedido, que como
hay una inflación aplicada y agregada de 20% desde los últimos 4 años, pues pueden jugar con el ratio del PIB para que esa deuda pública, por ejemplo, pues no se nos dispare porcentualmente, pero en la deuda bruta estamos en 1,6 billones de euros, que eso no lo vamos a pagar jamás. El problema de tener una deuda tan grande no es que, bueno, eso no se paga nunca o eso es una deuda infinita. Bueno, lo que no pagarás será la deuda, pero los intereses de deuda sí que lo has de ir pagando. Y es la tercera partida de los presupuestos generales del Estado, el pago de intereses, y seguirá creciendo. Y teniendo en cuenta que hay algunos problemas estructurales en nuestra economía, como el sistema de pensiones, la inversión pública que se tendrá que hacer de forma efectiva tarde o temprano también, como todo eso en estos momentos pues está ahí, que no es un problema inmediato, pues no pasa nada, pero cuando lo sea, cuando tengamos que atender esos problemas y tengamos que tener disponibilidad económica para atender esos problemas económicos, no tendremos tanta disponibilidad porque los intereses de deuda se nos van a comer. Además, el crecimiento de España no solamente se basa en ese gasto público, es que España crece también obviamente porque tiene un sector que ha sorprendido a todo el mundo, que es una joya para nosotros porque tenemos, nuestro petróleo es el turismo, pero el turismo tiene también tiene cara B, tiene la generación de un empleo pues muy precario en muchos casos, es muy expansivo pero no es de altos salarios, eso no permite cotizar como necesita la economía española y algunos elementos más. Y además tenemos el hecho de que esos fondos europeos con los que estamos incrementando el gasto público y a su vez también incrementamos nuestro PIB y por eso ese crecimiento parece más alto, esos fondos se acaban. Es decir, esos fondos no son para siempre. Y claro, jugar al medio plazo es una cosa, hablar de hoy es otra. Bueno, pues ahora te pregunto sobre la inversión extranjera en España para concluir. A propósito de la crítica de alguien que, en fin, es un empresario importante en Europa que está al frente de una compañía aérea como Ryanair. Me refiero a Michael O'Leary, sí, que ha criticado al gobierno de España, especialmente al ministro de Consumo, al que ha ridiculizado. Gracias a Michael O'Leary nos hemos enterado que en España hay un señor que es ministro de Consumo y se llama Bustinduy. Yo no tenía ni idea, sinceramente. No sabía quién era. Y lo ha ridiculizado así, después de la multa que le ha puesto a la compañía, 130 y tantos millones, creo, de euros, por considerar que no debe cobrar por llevar las maletas arriba o llevar no sé qué servicio, etcétera, etcétera. Vean el total. It is unacceptable that we have a communist consumer minister. Spain and Minister Bustinduy is therefore obliged to comply with EU law since 1986. And EU law could not be clearer. No politician, no matter how stupid or clown-like he may be, can interfere in airline pricing anywhere in Europe. Pero lo ha llamado estúpido y payaso, así, de un plumazo. Luego él lo ha representado con una caricatura del propio Bustinduy vestido de payaso. Se ha llamado comunista. Y comunista, efectivamente. Claro, todo esto me imagino que no es bueno para atraer inversión extranjera a nuestro país, ¿no? Con un gobierno social comunista, ¿no? Independientemente de O'Leary, yo fui vecino de este hombre cuando viví en Irlanda unos años, y un tipo especial y es muy así, ¿no? Muy expresivo, ¿no? Y tiene ideas de marketing brillantes y esta es una de ellas, ya lo veréis cómo esto en algún lugar incide. Lo que tiene razón en algo, tiene razón en que hay una política intervencionista en el sector privado y en el sector productivo por parte de este gobierno que llega a extremos que son absolutamente, yo creo que, bueno, en este caso podrían ser incluso ilegales, ¿no? Decirle a una compañía aérea cómo tiene que gestionar sus billetes o cómo tiene que gestionar sus precios en base a algo que es una competencia con otras compañías aéreas y que además uno tiene la elección potencial de subirse o no a ese avión, de comprar o no ese billete, está un poco fuera de lugar. Es más, si insistimos en la intervención sobre los productos o servicios de empresas extranjeras, vamos a tener al final algún problema que va a ir más allá de si es legal o no ilegal. Estamos creando una imagen exterior en algunas cosas, en algunos elementos desde el punto de vista turístico que están siendo noticia fuera de España y como acabamos de decir hace un segundo, este país depende en gran medida todavía, mientras no cambiemos el modelo productivo o lo sumemos con algo más de tipo industrial o tecnológico, dependemos de lo que tenemos. Y ir por ahí exigiendo, porque somos el hazmerreír de algunos países de Europa, exigiendo un listado inmenso de datos personales que habría que examinar exactamente si eso también entra dentro de alguna legalidad de protección de derechos y de privacidad,
para registrarte en un hotel. Yo, la semana pasada estuve en uno y era de aurora boreal. El hombre me decía, ¿yo qué quieres que haga? Si es que, digo, no sé, pon tú lo que quieras, porque yo tengo prisa, tengo que hacer unas llamadas, ¿no? Era todo muy loco. Y ahora resulta que además le vamos a decir a una compañía aérea, que por cierto es la que medio inventó esto de los vuelos baratos y por los cuales mucha gente está volando donde quiere y como quiere, de forma más o menos periódica, resulta que le vamos a decir si se pueden poner las maletas arriba o no, si tiene que cobrarlas o no, y al final pues te encuentras con eso, ¿no? Que un ministro de España es caricaturizado, ridiculizado a nivel internacional por un directivo de una compañía y que aparte de llamarle pues eso, payaso y tal, le llama comunista y parece como que estamos en manos de ellos. Pues nada, Marc Vidal, te dejamos, que tienes que encontrar la salida de emergencia mañana con COPE, con Herrera en COPE. Siempre la encontramos con Carlos, siempre la encontramos. Por eso. Adiós. Adiós. Marc Vidal, gracias, buenas noches.